Muchas gracias por estar ahí. El contenido de este vídeo corresponde a lo presentado en la sesión presencial del 1 de diciembre de 2021 en el curso de Historia de España en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj de Arganzuela, en Madrid. En esta ocasión nos salimos un poco del formato habitual para abordar la reacción conservadora a la crisis de 1898 con un comentario de texto que les corresponde hacer a ustedes del artículo España sin pulso de Francisco Silvela, publicado en el diario El Tiempo el 16 de agosto de 1898. Para introducirles un poco en el tema, tratamos en conjunto el fracaso de la restauración canovista, la figura de Joaquín Costa y el regeneracionismo y la trayectoria político-vital del propio Silvela. Empezamos. Fracaso de la restauración canovista. El golpe que supuso la derrota ante los Estados Unidos de 1898 puso de relieve de forma trágica y súbita todas las limitaciones de la restauración canovista y su parálisis a la hora de afrontar los problemas sociales y la modernización del país. La incapacidad del sistema implantado para transformarse en un sistema verdaderamente democrático implicaron a corto plazo un crecimiento de las opciones políticas situadas al margen del turnismo pacífico, basadas en el fraude electoral y la preeminencia de los caciques, como ya hemos venido viendo. Francisco Silvela, nuevo líder del Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas, en un momento en el que no ocupaba ninguna responsabilidad de gobierno, el 16 de agosto de 1898, consumada ya la derrota militar en Cuba, escribió en El Tiempo, periódico conservador de Madrid, un artículo titulado España sin pulso. Ya hablaremos de él con más detenimiento, que está considerado como el inicio de la literatura del desastre y el pesimismo de la generación de 1898. Regeneracionismo. Joaquín Costa Martínez, Monzón, Huesca, 14 de septiembre de 1846, Graus, Huesca, 8 de febrero de 1911, fue un político, jurista, notario de profesión, economista e historiador español, el mayor representante del movimiento intelectual conocido como regeneracionismo. Portavoz y jefe de filas de quienes proponen una respuesta mucho más objetiva, positiva y activa a los graves problemas del país que la llamada generación del 98, pensando en la fórmula que él acuñó de escuela y despensa y constituyendo la cabeza del regeneracionismo. Su rechazo frente al sistema de turno de partidos, sus denuncias de las torpezas y egoísmos de los políticos caen en el desierto, pero le van concediendo el liderazgo moral. Costa proponía dejar atrás los mitos del pasado imperial, modernizar la economía, fomentar la educación y acabar con el fraude electoral, turnismo y caciquismo. Estas peticiones regeneracionistas intentaron ser puestas en práctica por el nuevo líder del Partido Conservador, Francisco Silvela, que sustituye al liberal Sagasta en la presidencia del gobierno en 1899. Sin embargo, sus medidas, proyecto de descentralización administrativa, aumento de los impuestos sobre los productos de primera necesidad, provocaron el aumento de la oposición y la dimisión de los ministros más renovadores, cayendo finalmente el gobierno en 1901, sustituido por los liberales. Pese a ceder de nuevo a la presidencia del gobierno entre 1902 y 1903, volvió a fracasar en sus intentos de reforma. La extensión de las ideas regeneracionistas y la incapacidad de ponerlas en práctica desde dentro del sistema suponen un reforzamiento de las opciones políticas situadas fuera del mismo, nacionalismo, movimiento obrero, republicanismo, y nuevas injerencias del ejército en la vida política del país,
dictaduras de Primo de Rivera en 1923 y posterior de Franco en 1939. El regeneracionismo es un movimiento que bascula entre la derecha y las posiciones de centro. Esto contribuirá a que las dictaduras de Primo de Rivera y Franco se declaren herederas de este movimiento, aunque el punto de vista de Costa no era exactamente así. Cuando dice que España necesita un cirujano de hierro, no se refiere a un militar antidemocrático, sino a un hombre fuerte que ejerza la autoridad. Este concepto, no cabe duda, que es equívoco. Las ideas de Costa sobre incrementar los regadíos, él propuso establecer presas en todos aquellos puntos en donde la salida de un valle lo permitía, tenían todo el sentido en la España de 1900, que era un país eminentemente agrario, pero en el que, nos comenta el profesor Vilar, subsistían las fórmulas del antiguo régimen, persistencias psicológicas del régimen señorial en Aragón, Extremadura y Andalucía, inviabilidad económica absoluta en los minifundios gallegos y conflictos agrarios en Cataluña entre propietarios y arrendatarios, que tenían, como conocen, el régimen de la rabasa muerta, de la vid muerta, y cuando sobreviene la filosera hay un auténtico conflicto, puesto que mueren todas las vides. Las ideas de Costa de construir una serie de presas que favorecieran los regadíos se enfrentaron con el caciquismo, que pretendía mantener el control de las obras públicas y no pudo ser puesto en marcha hasta algunos intentos en la República y posteriormente en los ya famosos pantanos del régimen de Franco. Francisco Silvela, Madrid, 1845-1905. Tras cursar estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid, militó en la Unión Liberal liderada por Leopoldo O'Donnell, partido por el que fue, en 1869, diputado por Ávila. Destacó como orador y posteriormente se adhirió al grupo liberal conservador encabezado por Antonio Cánovas del Castillo. Con la Restauración, Cánovas nombró a Francisco Silvela subsecretario de Gobernación, cargo del que dimitió poco después por su manifiesto desacuerdo con Romero Robledo, ministro de Gobernación y encargado de buscar caciques para manejar convenientemente las elecciones. En 1879 fue nombrado ministro de la Gobernación, bajo el gobierno presidido por Arsenio Martínez Campos. Desde su ministerio intentó reformar el sistema de beneficencia, lo que le supuso enfrentarse con su enemigo político Romero Robledo y sus partidarios, porque los sistemas de beneficencia alteraban el equilibrio que habían encontrado los caciques dentro de sus respectivos territorios. De vuelta a Cánovas al poder, en 1881 fue elegido diputado por Madrid. Poco después se hizo fuerte dentro de su partido, hasta llegar a ser el segundo, tras el liderato incuestionable de Cánovas del Castillo. En 1890, Cánovas le confió la cartera de Gobernación, aunque ya por esa época la distancia entre el jefe y su segundo comenzaba a ser cada vez mayor. Tras la muerte, el asesinato de Cánovas en agosto de 1897, Silvela formó el partido Unión Conservadora. A principios del año 1899 fue elegido presidente del Círculo Conservador. Ese mismo año, Silvela fue llamado para formar un gobierno de regeneración nacional. Silvela suprimió el Ministerio de Ultramar, ya se habían perdido las colonias, y creó uno nuevo, el de Instrucción Pública. Se vio obligado a dimitir en 1900 a causa de la acción corrosiva y sistemática de la oposición, la presión del sector eclesiástico y, sobre todo, la gran ola de protestas y huelgas que provocaron las medidas económicas desplegadas por su ministro de Hacienda,
Raimundo Fernández Villaverde, que impuso un impuesto al consumo que alteró fundamentalmente a lo que podemos llamar las clases medias. Silvela reorganizó las filas del Partido Conservador, que se robusteció con la entrada de Antonio Maura. En 1902, Silvela volvió a la presidencia del gobierno, confiando a Antonio Maura la importante cartera de gobernación, lo que provocó cierta indignación dentro de las filas de su propio partido. Este gobierno duró poco, ante la falta de unidad y cohesión ideológica entre sus miembros. En 1903 cedió la jefatura del partido a Antonio Maura, quien fue aclamado como el nuevo caudillo de los conservadores españoles. Comentario de texto sobre España sin pulso. Vamos a realizar un pequeño ejercicio a partir del texto de España sin pulso. En la sección presencial facilitamos una fotocopia del texto. Para los que nos siguen en línea, tienen un enlace que tengan en cuenta que si lo están viendo en vídeo, lo que deben hacer es abrir las diapositivas de apoyo, donde en esta quinta diapositiva, pulsando sobre la línea, conseguirán el enlace. Se trata de una aproximación a lo que en historia se llama fuente primaria, para hacernos una idea de cómo debe manejarse. Lo primero que necesitamos es poder contextualizar el texto, es decir, hacernos una idea sobre quién, cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias se elaboró el documento que manejamos. En el caso que nos ocupa, además de las pinceladas ofrecidas en la presente sesión, debemos contar con lo comentado hasta ahora en las 7 sesiones anteriores dedicadas a la etapa de la restauración canovista. No queremos un ejercicio académico, lo que pretendemos es únicamente su reflexión personal sobre el texto. Pasos a seguir. Unos consejos para cómo abordar un comentario de texto. Pueden variar, pueden saltarse algunos, pero estos son los más habituales. Empezamos por una lectura general. Después de esa lectura general hay que hacer una segunda lectura en la que subrayamos lo más relevante, fechas, nombres, ideas. Tengan en cuenta que el subrayado debe ser escueto, de lo relevante. Si subrayamos mucho, pues nos va a servir de poco. El paso siguiente es la clasificación del texto. En esta ocasión conocemos que es un artículo de opinión de un periódico, pero en otros casos pues habrá que ver qué tipo de texto, unas memorias, un artículo de opinión, una escritura. Hay que plantearse qué más podemos reseñar. Es fundamental, y eso sí que es escueto, la fecha y el autor. En este caso, comentar lo que sabemos, que tenemos perfectamente claro que era un artículo de prensa en una fecha conocida, 16 de agosto de 1898. Hay que ver seguidamente las alusiones históricas que se contienen en el documento que manejamos, solo en ese documento, y comentar muy brevemente lo que sabemos. Después entraría lo que sería la crítica del texto, en función exclusivamente del texto, pero valorando si nos parece sincero, oportunista, con intención política. Es muy importante determinar a quién va dirigido. La bibliografía, no necesaria en esta ocasión, es algo que deberemos buscar en otros casos, consultar, ver si se ha escrito y quién lo ha escrito sobre aquello que estamos manejando. Y llegamos a lo que sería el propio comentario. En este caso lo que les pido es un comentario personal, y como estamos en un ejercicio de iniciación, solo un texto pequeño, no me hagan más de 10 líneas. Les agradezco su atención. Grabado este vídeo a posteriori de la sección presencial, tengo que destacar el interés y la atención dedicada por los asistentes al comentario sobre España sin pulso.
me ha resultado enriquecedor y me ha permitido seguir aprendiendo. Las consideraciones que han aportado me han parecido magníficas. Sin abusar de este modelo, que requiere más tiempo de clase del que disponemos, lo repetiremos durante este curso en alguna que otra ocasión. Como me despido habitualmente, no tenemos más remedio. Por favor, cuídense, cuidémonos.